Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenas. Hola, saludos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Eh, bueno, una pregunta. Yo he contestado todas las apelaciones que me han llegado al correo, ¿verdad? Pero ustedes saben que siempre entre tanto correo, pues se le escapa a uno algo. Así que si alguno de ustedes no le he contestado todavía, pues me vuelve a enviar el correo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, digamos, eh, creo que vi todas las apelaciones, ¿verdad? Pero igual, si todavía hay algo, ¿verdad? Me envían, ¿verdad? Me lo envían y ahí lo vemos o sea, yo ahí lo veo y les digo si procede o no la apelación. Eh, lo que les había dicho la vez pasada, ¿verdad? O sea, yo las tengo anotadas, las apelaciones, ¿verdad? Donde les otorgo el punto y en cualquier momento entro a la plataforma y hago el cambio. Lo que pasa es que para no estarlo haciendo uno por uno, ¿verdad? Lo que hago es que las anoto en una bitácora, ¿verdad? Y se lo paso a mi asistente para que lo haga o un día que estemos los dos en una reunión en Zoom, lo hacemos, ¿verdad? Para revisar el estado de las notas. Pero si ya a alguien se le aceptó una apelación y no ha visto el cambio todavía reflejado en la plataforma, es porque, es decir, después, más adelante lo hacemos. ¿Ok? ¿Profe? Dígame. No, es que a mí, no, usted me dio, yo le mandé 3 y me dio 2, pero una me lo dejó como incierta, entonces, Sí, usted es el caso de la pregunta 8, ¿verdad? sí. Sí, sí, esa pregunta a mí me Es tiene, que, sí, es que digamos que dicen que la jalan, ¿verdad? Y entonces yo pensé que la soltaban, y entonces de ahí está bien, daba 2, 1 y 0,67, como usted dijo. Pero eso me di cuenta que esa respuesta no estaba, entonces de ahí no lo sé con la mitad porque dije, si lo jalan y no lo sueltan, pues ahí tiene la mitad de la virtud, sí, porque pero digamos, ahí lo que usted me dice, el razonamiento suyo, digamos, aunque no lo digan, yo lo que pienso es que tienen que soltarlo, porque para que se formen las ondas estacionarias, tiene que darse la oscilación. Es decir, si digamos lo alan ahí y lo sueltan, ese punto va a comenzar a oscilar con un movimiento armónico simple. Y entonces lo primero que se me ocurre es que son dos modos normales, o sea, ¿cómo se dice? Dos antinodos, es lo que se forma. Pero entonces, es decir, usando n igual 1, 2 y 3, no me da la respuesta o lo que por lo menos dicen en la plataforma, ¿verdad? no, sí, de hecho, por eso pasé yo, digamos, es que yo primero pensé eso que usted pensó, pero después como no había esa respuesta, digo, yo, no, tengo que pasar al segundo razonamiento, digamos, de que es Sí, que no la suelten. sí, Y puede ser pues, también. Hagamos una cosa, ¿cuál es el nombre suyo? Perdón. Walter, Walter. Hagamos una cosa, vea, usted me podría volver a mandar solamente esa pregunta. Es decir, ujú, solamente la pregunta sin las otras dos para ver si yo se lo hago llegar directamente al coordinador. A ver qué dice él. sí, Por favor, cuando pueda, solo dale, la pregunta 8 nada más. En todo correcto, caso, ya ustedes saben, ¿verdad? Y se lo digo a todos los que estamos conectados, ¿verdad? Es decir, si yo al final veo que la pregunta ni yo la hice o no la entiendo, yo mismo le pongo el punto. De hecho, la casilla suyo, yo también, o sea, en la casilla suya donde usted hizo las apelaciones, yo también anoté el problema número 8, pensando en que se me olvide, ¿verdad? Y entonces queda la pregunta ahí, de manera de que cuando se haga el cambio, igual yo le hago el cambio en la pregunta 8, ¿verdad? Ese no es el problema, pero sí me gustaría pues aclararle la duda a usted y por supuesto yo que todavía no sé cómo se hace. Entonces vuélvamelo a enviar y entonces pues por ahí, a ver si yo se lo hago llegar directamente al coordinador. sí. ¿Qué tal, profesor? Sí, Eh, bueno, ajá, a mí tampoco me contestó, entonces se la vuelvo a reenviar. tampoco le contesté. No, señor. ¿Usted es Esteban Corrales? Sí, señor. Viera que yo tuve una duda que le iba a preguntar a usted, y es que su correo, cuando usted me lo envía, entre el Esteban y el apellido suyo, no está el punto Corrales, el punto, digamos. No sé cómo fue que usted lo envió, porque yo le di contestar, y cuando le doy contestar, me devuelven un correo en la plataforma, o sea, en el correo institucional, como que falló el envío. Entonces, eh, al rato ya me doy cuenta que es que no está el punto. Entonces yo lo busqué a usted en la lista, digamos, donde están los correos oficiales, copié el correo y le volví a mandar el mensaje. No sé si le llegó, por lo visto no le llegó. Oh, no me llegó. Ok, está bien. Entonces,
igual, está bien, mándeme otra vez la apelación. Y entonces, pero sí me recuerdo que el correo suyo, y lo tengo ahí, dice Esteban Corrales. O sea, Entonces, no está el en el, punto. en el cuerpo del mensaje, entonces le envío el correo también para evitar ese problema. ¿Cómo dice? Cuando le reenvíe el correo, también le envío mi correo para Ok, así evitar este problema. está bien, vuélvame a enviar y entonces ahí en cuanto yo pueda le contesto. Perfecto, profe, gracias. Sí, bueno, con gusto. Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el material que estamos viendo, ¿verdad? La clase de lunes habíamos acabado con el material de gas ideal, la descripción macroscópica. Entonces voy a hacer un par de problemas sobre gas ideal y de ahí empezamos con el capítulo, digamos, de esta semana, que es el de la primera ley. Eh, para retomar un poquito lo de gas ideal, ¿verdad? Dijimos que el gas ideal se puede describir a través de esta ecuación, P por V igual, y se puede calcular de dos formas, ¿verdad? Dijimos que una era nRT, ¿verdad? En donde N es el número de moles, R la constante universal de los gases, T la temperatura en Kelvin, ¿verdad? Esta temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. La otra forma de calcularlo es N mayúscula KBT. Esa es la otra posibilidad, en donde esta N mayúscula se refiere al número de moléculas, ¿verdad? En la muestra o en el contenedor, ¿verdad? La KB es una constante también, una constante universal que se llama la constante de Boltzmann, y T nuevamente es la temperatura absoluta en Kelvin. Les dije también que recuerden que la presión se la pueden dar en pascales y en metros cúbicos, que eso serían joules, o se lo pueden dar en atmósferas y litros, que eso no le da energía. Entonces tienen que hacer las conversiones pertinentes, ¿verdad? Utilizar un litro como 10 a la menos 3 metros cúbicos y una atmósfera como 1.013 por 10 a la 5 pascales. Si quiere hacer esa conversión, ¿verdad? Eh, no, siempre tiene que, no siempre tiene que trabajar en pascales y metros cúbicos. Es decir, muchas veces, si a usted le dan la presión en atmósferas y el volumen en litros, ya tenemos una constante para trabajar con esas unidades que es 0.08206 litros atmósfera entre mol Kelvin. Ok, entonces algo que yo veo por ahí cuando vemos este tema en los exámenes de desarrollo es que, por ejemplo, la gente tiende siempre a trabajar en pascales y metros cúbicos. Eso es bueno porque ya uno sabe que cuando calcule calor o trabajo, pues ya tiene las unidades en joules. Pero algunas veces los problemas que le ponen, ¿verdad? Ahí, es para calcular simplemente volumen o presión o temperatura. Entonces, si la presión y el volumen se lo dan en litros y atmósferas, ¿verdad? No es necesario pasarlo. Es decir, no siempre hay que trabajar en pascales y metros cúbicos, porque también tenemos una constante que está en esas unidades. Entonces, conclusión, si solamente le piden que calcule presión, volumen, temperatura, usted trabaja con las unidades que le da el enunciado del problema. Ahora, si le piden que calcule calor y trabajo, que es lo que vamos a ver en este capítulo que viene, pues sí, ahí sí necesitamos que la presión y el volumen estén en pascales y metros cúbicos. Bueno, entonces, vamos a hacer un problema, ¿verdad? Sobre el gas ideal. Recuerden que el gas ideal, las condiciones es que se trata de un gas diluido, ¿verdad? Es decir, baja densidad, baja presión. Entonces, estudiense bien cuando lean ahí en el libro los detalles, ¿verdad? Del modelo del gas ideal, porque hay preguntas en la plataforma que son conceptuales, ¿verdad? Entonces le dicen, el modelo del gas ideal, una de sus hipótesis es la siguiente, y le ponen 4 opciones, ¿verdad? Entonces, algunas veces juegan con algunas palabras, ¿verdad? Así que léanse bien la parte de la teoría, ¿verdad? La parte conceptual, de lo que involucra el modelo del gas ideal. El Serway no dice mucho, ¿verdad? Como siempre, es un libro que para mí lo han ido, es decir, en lugar de irlo mejorando, lo han ido deteriorando.
Así que traten de leer sobre gas ideal de otro libro si tienen acceso, ¿verdad? Por ejemplo, el Sears Szymanski, ¿verdad? Lo explica muy bien, o Resnick, ¿verdad? O simplemente hacen una búsqueda, ¿verdad? En internet y ponen ahí hipótesis del gas ideal, ¿verdad? O modelo del gas ideal y ahí les salen un montón de detalles conceptuales, ¿verdad? Para que usted los tenga, es decir, para que no se quede solo con lo del libro, ¿verdad? Porque muchas veces le ponen una pregunta en la plataforma y tal vez no está explicado en el libro, ¿verdad? Entonces, si uno se queda solo con lo del libro, quizás pues le falta información, ¿verdad? Pues la idea es que ustedes también amplíen, ¿verdad? De alguna manera, usando algún otro libro, el material de ese libro de texto, ¿verdad? Bueno, entonces el problema que vamos a hacer es precisamente un problema del Sears o el Jung y Friedman, como se llama el libro, es el problema 18.2. Está en la página 616. Este es del Sears, la 13ª edición, ¿verdad? Bueno, el problema dice así. Helio gaseoso, helio en estado gaseoso, con un volumen de 2.6 litros a una presión de 0.18 atm y una temperatura de 41 grados Celsius, se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. Entonces le dice que calcule la temperatura final. O sea, le dice que ahora la presión se duplica y el volumen se duplica. Y le dice que calcule la temperatura final. ¿Ok? Entonces vean que en este problema lo que uno tiene que utilizar es el gas ideal, la ecuación del gas ideal, escrita de esta manera. P por V entre T es igual a NR. Vean que yo la escribí así porque pues me estoy dando cuenta que la presión está duplicándose, el volumen se está duplicando. Me dan una temperatura que también está cambiando, pues, puesto que me están pidiendo la temperatura final. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación del gas ideal, estas tres variables están cambiando. ¿Ok? Entonces, yo lo que digo es que esto es una constante, y como es una constante, entonces la ecuación se escribe así. P inicial por V inicial entre temperatura inicial es igual a P final por volumen final entre temperatura final. ¿Ok? Y Profe, entonces, sí, dígame. en ese caso, los datos sí son realmente necesarios. Si los datos son necesarios. Eso de decir, los números, digamos. Porque es que digamos, yo puedo decir que P final es 2P inicial o volumen Sí. final es 2 volumen inicial. Pues sí, a eso iba. Precisamente les iba a decir que, digamos, aquí uno puede trabajar la ecuación un poquito más algebraica. Es decir, pone este P inicial como P, el V inicial como V, T inicial y aquí pone 2P y aquí pone 2V. Para hacerlo más general, ¿verdad? De hecho, algunas preguntas de la plataforma son así, ¿verdad? Le dicen que se lo dan en términos de que una cantidad se duplicó o se redujo a la tercera parte, entonces es mejor trabajarlo algebraico y no meter números por aquello de que uno vaya a incurrir en un error, ¿verdad? Entonces, aquí se puede trabajar de esta manera, ¿verdad? Y entonces vean que el P se cancela, que me imagino que es a lo que usted se refiere, y entonces me queda 1 sobre T inicial es igual a 4 sobre T final, ¿verdad? Y ya ahí, ya lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, aquí sería 1 entre T inicial, la temperatura inicial sería 41 más 273.15. Bueno, hay veces usan 273, ¿verdad? Voy a usar 273. Y esto sería igual a 4 entre la temperatura final. Y de ahí me tiene que dar la temperatura final, el valor que me está dando.
que me están pidiendo, a mí me da 1256 Kelvin. 1256 Kelvin. Revisen a ver ahí si está bien eso. Que pasado a Celsius, ¿verdad? Puede ser que la opción en la plataforma se la vuelvan a convertir a Celsius. Son 983 Celsius, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, esa es la temperatura. La parte Profe, A. Sí. ahí se llega haciendo 4 por 273. ¿Cómo dice? Ahí sería 4 por 273. Sería la temperatura final. Eh, Ah, no, mentira, después de unos 40, sí. no, sería, digamos, sumar esto, ¿verdad? 41 más 273, que son 314. Y darle vuelta. 314 es igual a T final entre 4. O sea que sería 4 por 314. Y eso debería dar 1256. Ah, sí, sí. Ujú. Sí. Ok, bueno, entonces le pedí la temperatura final. Y la parte B le dice que cuántos gramos de helio hay en la muestra. ¿Cuántos gramos de helio hay en la muestra? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si le dice cuántos gramos de helio hay, te está pidiendo la masa, obviamente, ¿verdad? Y recuerden que hay una formulita que es esto. N es igual a masa total entre la N. Ok, entonces me está pidiendo la masa total. Entonces, para hallar la masa total, necesito ¿qué? Necesito el número de moles, ¿verdad? Entonces, el número de moles es P por V entre RT. Ok, entonces uso los valores originales, ¿verdad? O digamos iniciales, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo les digo que hay gente que se pone a pasar esto a metros cúbicos y a pascales. No hace falta, porque usted tiene una constante R que usa esas unidades. Entonces aquí yo uso el punto 18, lo multiplico por 2.6 y cuando voy a usar la R, lo único es que tengo cuidado en usar 0.08206 y eso lo multiplico por la temperatura, que son 314. Y ahí ya tengo el número de moles, ¿no? Porque igual, si usted pasa esto a pascales y los litros a metros cúbicos, igual le va a dar lo mismo, ¿no? Solamente que ahora va a usar 8.314, ¿verdad? Ok, y eso a mí me da 0.01816 moles. Algunas veces en el número de moles, como en este caso, hay que utilizar más cifras significativas. Entonces, no acorten la respuesta. Es decir, hay gente que llega y redondea aquí, en medio, digamos, haciendo el problema, viene y pone 0.02. Ok, entonces, al hacer ese, digamos, ese redondeo y usar esa n para calcular alguna otra cosa, propaga un error en la respuesta. Entonces van a ver que en las opciones eh, hay una solución que se parece pero está muy alejada. Y es porque, es decir, ¿cómo se dice? Truncaron el valor del n o lo, o redondearon demasiado. Entonces, en el número de moles, cuando es así una cantidad pequeña, mejor deje varias cifras, ¿verdad? De este lado, eh, porque son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, si usted redondea, es posible que no se parezca la respuesta a la que está en la opción como correcta, ¿verdad? Ok, ya tengo la n, entonces lo que tengo que hacer es despejar de aquí, ¿verdad? La masa total. Entonces resulta que algunas veces en los problemas de la plataforma no le dan la masa molar.
¿Por qué? Bueno, porque como es un examen virtual y usted tiene todo ahí a la mano, ¿verdad? Pues no se lo dan. Es decir, lo dejan para que usted lo busque. No siempre, ¿verdad? Algunos problemas el enunciado trae la masa molar, pero algunos no. Entonces, los estudiantes hay veces le reclaman a uno, ¿verdad? Pero yo no sabía que había que usar la masa molar. Se supone que si está haciendo el problema, tiene que saber que necesita la masa molar. Entonces, pues tengan las masas molares a mano, ¿verdad? Las más conocidas, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio. Esas son las que más salen, ¿verdad? Entonces, la masa molar del helio es 4 gramos por mol. Y cuando uno multiplica eso, me da la masa, que son 0.073 gramos. Y ahí está la masa. Entonces, algunas veces las masas molares no aparecen, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer otro. ¿De ese hay alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, entonces no se les olvide, la temperatura hay que pasarla a Kelvin. Porque en la plataforma, las opciones, el que hizo la pregunta, hizo una opción donde usa las temperaturas en Celsius. Adrede, a propósito, ¿verdad? Pensando en la persona que se le olvida hacer la conversión. Y resulta que si a uno se le va, se le olvidó, ¿verdad? Resulta que cuando hace el cálculo con la fórmula correcta, aparece una opción que está en la plataforma. Y ahí entonces se va uno con todo, ¿verdad? Entonces no se le olvide, las temperaturas hay que pasarlas a Kelvin. Bueno, el otro problema que voy a hacer es uno usando la otra versión de la ley del gas ideal, que es la versión con NKBT, o sea, la que tiene número de moléculas. Este es un problema que salió en un examen. Y entonces, el problema dice lo siguiente. Dice que se trata de una burbuja de aire de 5 centímetros cúbicos. Vamos a leerlo primero. Dice, una burbuja de aire de 5 centímetros cúbicos se encuentra en el fondo de un lago de 40 metros de profundidad, donde la temperatura es 5 grados Celsius. Entonces le dice, la parte A determina el volumen de la burbuja cuando sube a la superficie del agua. ¿Ok? Donde la temperatura sobre la superficie del agua es ambiente, 22 grados Celsius. Entonces es algo así, ¿verdad? Es un lago y en el fondo hay una burbuja que tiene un volumen de 5 centímetros cúbicos. Entonces ella asciende, ¿verdad? Por diferencia de presión hasta la superficie de arriba del lago, ¿verdad? Que está a una altura de 40 metros. Y aquí la temperatura abajo son 5 grados Celsius, o sea, está bastante frío, ¿verdad? Y aquí arriba, sobre el nivel de la superficie, son 22 grados Celsius. Entonces, lo que le dice es cuál es el volumen de la burbuja cuando está allá arriba. Es un problema de gas ideal, ¿verdad? Es el clásico de gas ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para averiguar ese volumen? ¿Qué podríamos hacer? Lo primero es, en estos problemas, antes de comenzar a ver qué ecuación usa uno, preguntarse qué está cambiando en el problema. ¿De acuerdo? Entonces vean que la burbuja que está en la parte, en el fondo, tiene un volumen dado a una temperatura dada y una presión dada, porque vean que está a 40 metros por debajo del nivel del agua. Cuando llega aquí arriba, es decir, cuando asciende, su volumen ha cambiado, obviamente. La temperatura ya ha cambiado y por supuesto la presión es distinta porque ahora está sobre el nivel de la
del lago, ¿verdad? O sea, en la parte de arriba. Entonces, las tres cosas, las tres variables están cambiando. Entonces, yo aquí tengo que volver a utilizar la ecuación que usamos ahora en el problema anterior. Presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial es igual a presión final, volumen final, temperatura final. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la presión inicial? La presión inicial es aquí abajo, en el fondo. ¿Cuál es esa presión en el fondo? De lo que sabemos, ¿verdad? De Densidad hidrostático. por, sí, densidad ¿Perdón? por gravedad por la densidad del agua por gravedad por altura. Sí, pero hay que tomar en cuenta también la presión atmosférica, Ah, sí, la presión. porque el agua está abierto, ¿verdad? Digo, está expuesto a la atmósfera, es lo que quiero decir. Entonces, esa presión inicial es la presión atmosférica más ρ por G por H. Entonces, esto es 1.013 por 10 a la 5 más 10 a la 3 por 9.8 por 40. Y ahí tengo la presión inicial. Esa presión a mí me dio 4.933 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión en el fondo, en el momento en que la burbuja empieza a ascender. Entonces ya tengo la presión inicial, el volumen inicial, la temperatura inicial. ¿Cuál sería la presión final? Es que la presión final es cuando llegue aquí Atmosférica. arriba, atmosférica, ¿verdad? Ok. Y el volumen final es lo que me están pidiendo, es la incógnita. Y la temperatura final ya la tengo. Y ya está listo entonces, ¿verdad? Voy a sustituir aquí. Sería entonces 4.933 por 10 a la 5, ¿verdad? Y eso tengo que multiplicarlo por el volumen inicial, que son 5 centímetros cúbicos. ¿Ok? Lo podemos dejar en centímetros cúbicos, ¿verdad? Es decir, no hace falta porque me están pidiendo un volumen. Entonces las unidades, los factores de conversión se cancelan adecuadamente. Y abajo, aquí sí serían 5 más 273. Y de este lado es 1.013 por 10 a la 5 por el volumen final entre 22 más 273. Ya ahí entonces despejo el volumen final. Es ese volumen final. Vean que los 5 centímetros cúbicos no los pasé. Voy a quitarle aquí la unidad, ¿verdad? Porque es que no le estoy poniendo unidades. Pero son centímetros cúbicos, ¿verdad? Pero no hace falta, porque todas las unidades se cancelan y la respuesta le queda en centímetros cúbicos, ¿verdad? Bueno, y haciendo eso, a mí me dio 25.84. Centímetros cúbicos, ¿verdad? Y está de acuerdo con lo que uno ve, ¿verdad? No sé si han visto las burbujas cuando ascienden, ¿verdad? En algún video, ¿verdad? Uno nota cómo van cambiando de volumen, ¿verdad? Cómo se van haciendo un poco más grandes, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno esperaría? ¿Qué es lo que la experiencia le dice, ¿verdad? Aquí lo estamos comprobando, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está el volumen final. Esa es la parte A. La parte B le dice que cuántas moléculas hay en la burbuja. Determine la cantidad de moléculas que hay en la burbuja. ¿En cuál burbuja de ahí? En la que ascendió, ¿verdad? El número de moléculas aquí. O sea, le están pidiendo la N aquí. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí? Ya usamos el gas ideal en esta forma. N es igual a P por V entre KBT en las condiciones sobre la superficie del agua. Entonces aquí sería la P es 1013
por 10 a la 5 pascales. El volumen, ¿qué sería? Los 25.84, pero a eso ahora sí hay que pasarlo a metros cúbicos. Entonces vean que en 10 a la 6 centímetros cúbicos hay un metro cúbico, ¿verdad? Entonces esto serían 25.84 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y abajo la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre mol Kelvin, ¿verdad? Por la temperatura arriba, que son 22 más 273. Y eso está en Kelvin. Y entonces, con esa, digamos, haciendo esa operación, a mí me da 6.43 por 10 a la 20 moléculas. Entonces vean que aquí sí es necesario pasar el volumen a metros cúbicos, ¿verdad? Porque si no, entonces no le va a dar moléculas, que es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Es decir, le va a dar una cantidad que no tiene ningún significado, ¿verdad? Porque aquí sí hay que usar todas las unidades del sistema internacional. Ok, bueno, entonces ese era un caso de un problema que quería hacer sobre gas ideal. Dos versiones, ¿verdad? Hay más problemas de gas ideal, ¿verdad? Pero pues es muy común, es muy usual los problemas donde se duplica la presión o el volumen se reduce a la tercera parte, ¿verdad? Ese tipo de problemas algebraicos hay muchos en la plataforma, ¿verdad? Que le dicen que un gas, ¿verdad? Su temperatura se duplica y entonces el número de moles se mantiene constante. Entonces lo que quieren es que usted trabaje con la ecuación, ¿verdad? Que identifique qué parte de la ecuación es constante y que despeje la variable que le están pidiendo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a pasar entonces a empezar a ver el capítulo de la primera ley de la termodinámica. A mí me gustaría ver hoy la teoría, ¿verdad? La próxima semana, coger el lunes para hacer problemas del material. Entonces lo que vamos a ver ahora es la primera ley de la termodinámica. Así se llama el capítulo, es el capítulo 19. Primera ley de termo. Antes de ver esa ley, ¿verdad? Vamos a empezar viendo el concepto de calor. Entonces el calor es energía en proceso de tránsito. Energía en proceso de tránsito. Eso es calor. ¿Ok? Entonces, el calor no es una cantidad que tengamos almacenada. Es incorrecto pensar en el calor de esa manera. Y se presta para confusión, ¿verdad? Entonces, el calor es una energía, es una transferencia de energía que ocurrió debido a una diferencia de temperatura. Recuerden la primera ley, perdón, la ley cero de la termodinámica. Se refería al equilibrio térmico, ¿verdad? Igualdad de temperaturas. Entonces, dos sistemas A y B que tengan la misma temperatura están en equilibrio térmico y no hay una transferencia o no hay un flujo neto de calor de un objeto hacia el otro. Sin embargo, cuando un objeto tiene más temperatura que el otro, pues entonces hay una transferencia de calor del objeto que tiene mayor temperatura al que tiene menor.
¿Está bien? Entonces, calor es energía en proceso de tránsito. ¿Ok? No podemos imaginarla, o es incorrecto imaginar el calor como una cantidad almacenada, como que si fuera una cantidad que tengo ahí, como la energía potencial, ¿verdad? El calor es una transferencia que ocurre, ¿verdad? De un sistema a otro debido a una diferencia de temperatura. Y resulta que el trabajo también es igual, o sea, también es energía en proceso de tránsito. Entonces, trabajo y calor, ambos son energía en proceso de tránsito, ¿verdad? Es decir, pasan de un sitio a otro. Entonces, en termodinámica, yo tengo el sistema, ¿verdad? El sistema puede ser un gas, y entonces lo que está alrededor del sistema, o lo que está por fuera del sistema, es el entorno, ¿verdad? O sea, todo lo que rodea al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, hay 4 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, que el sistema ceda calor al entorno, el Q cedido. Que el sistema absorba calor desde el entorno. Ese es el Q absorbido o el Q ganado. Y este sería el Q perdido. ¿Ok? La otra posibilidad es que el sistema efectúe trabajo sobre el entorno. Entonces, este es el W que hace el sistema sobre el entorno. Y la otra es al revés, que el entorno haga trabajo sobre el sistema. Trabajo que hace el entorno sobre el sistema. Al revés. Entonces vean que hay 4 posibilidades, ¿verdad? Que el sistema ceda calor, que el sistema absorba calor, que el sistema efectúe trabajo sobre los alrededores, sobre el entorno, sobre lo que rodea el sistema. Y la otra posibilidad es que sea el entorno el que efectúe trabajo sobre el sistema. Entonces eso lo podemos ver en un cilindro, ¿verdad? Que tenga un pistón. Entonces, si hay un agente externo que hace que el pistón baje, ¿verdad? Una fuerza externa que hace que el pistón baje, pues entonces decimos que el entorno es el que está haciendo trabajo sobre el sistema. Aquí adentro hay un gas, ¿verdad? ¿Ok? Pero si por el contrario, por ejemplo, calentamos el cilindro, lo que va a pasar es que las moléculas de ese gas se comienzan a separar, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que más bien el gas se expande y entonces levanta el cilindro. Y entonces ahora decimos que el trabajo lo realiza el sistema, que es el gas sobre el entorno. Entonces a eso se refiere esta simbología, ¿verdad? El trabajo que hace el sistema sobre el entorno es cuando el gas se expande, por ejemplo. Y el trabajo que hace el entorno, o sea, los alrededores, es, por ejemplo, cuando un agente externo, una fuerza desde fuera, ¿verdad? Actúa sobre el pistón y lo hace que descienda. Entonces ahí estamos comprimiendo el gas, ¿verdad? Y entonces es trabajo que se hace desde fuera sobre el sistema. Ahora, el gas se puede calentar si absorbe calor y se puede enfriar si cede calor. ¿De acuerdo? Que son estos otros 2 casos, ¿verdad? Calor cedido y calor absorbido. Bueno, entonces por ahí es que comienza el capítulo 19, analizando estos conceptos de trabajo y calor. Entonces, ambos son energía en proceso de tránsito. Y en física 1 también fue así, ¿verdad? Si nos devolvemos al capítulo de trabajo, en física 1 le decían lo mismo, le decían que el trabajo es una transferencia de energía, ¿verdad? Cuando una fuerza actúa sobre un bloque y lo desplaza, ¿verdad? Ahí nos lo enseñaron así, ¿verdad? Una fuerza se aplica sobre un bloque, lo desplaza a una distancia de, y entonces decimos que se efectúa un trabajo, ¿verdad? Entonces,
¿Quién efectúa el trabajo? La fuerza. Pero en el momento en que la fuerza está efectuando ese trabajo, se está dando una transferencia de energía. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Ya las conocemos, ¿verdad? Las unidades de trabajo son los joules. ¿Y cuáles son las unidades de calor? También son joules. Las unidades de calor en el sistema internacional son joules. Lo que pasa es que hay otras unidades que se usan por ahí. Entonces, aquí en el libro utilizan mucho la caloría, ¿verdad? La caloría con C minúscula. Entonces, una caloría con C minúscula es igual a 4.186 joules. Esta es una conversión que tenemos que tener por ahí. Una caloría son 4.186 joules. Y a eso se le llama el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor. Resulta que hace muchos años, Joule, este científico, ¿verdad? Hizo un experimento en donde tenía un recipiente con agua y dentro del recipiente colocó una especie como de biela, como un juego de ejes, ¿verdad? Un eje principal, ¿verdad? Que tenía unas paletas, como que si fuera un agitador. Y aquí le puso una manivela. Ahora mismo no recuerdo cómo es, pero una manivela de manera de que usted podía darle vuelta. ¿De acuerdo? Entonces al darle vuelta ponía a rotar las paletas. Y aquí adentro lo que había era agua. Ok, entonces por eso se llama el equivalente mecánico del calor, porque lo que él concluyó es que el trabajo mecánico efectuado para producir la rotación del eje, lo que se ve es que hay un aumento en la temperatura del agua. Entonces la pregunta que él se hizo es, bueno, toda esa energía que yo estoy invirtiendo, ¿verdad? Desde fuera, ¿verdad? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Verdad? Bueno, lo que se observa es un cambio de temperatura en el agua, es decir, un leve aumento de la temperatura del agua. Eso quiere decir que hubo una transferencia de energía al sistema, que en este caso es el agua que está contenida en el recipiente. Entonces él puso una especie de termómetro, ¿verdad? Un termómetro muy rudimentario de esa época y se dio cuenta de que la temperatura inicialmente no era la misma que la que tenía después de que agitaba las ruedas. Y entonces por ahí, repitiendo muchas veces el experimento, se dio cuenta que había una conversión ahí, había una cantidad, una equivalencia, ¿verdad? Que es lo que se conoce así, se llama el equivalente mecánico del calor. Y hoy en día, pues lo que tenemos es esa conversión, que es el resultado de ese experimento, o fue sacado de ese experimento, ¿verdad? Eh, entonces, ahí en el libro le dan algunos detalles sobre el experimento ¿verdad? Que hizo Joule. Eh, bueno, entonces, vean que en el Sistema Internacional de Unidades, la caloría es con una C minúscula, ¿verdad? Si la ven con C mayúscula, pues se refiere a las calorías, digamos, eh, a, la, a, la, a todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? La información nutricional de un alimento. Cuando usted compra alguna cosa, ¿verdad? Algún alimento, pues le da
Eso es un registro, un informe ahí del contenido energético, nutricional, ¿verdad? De lo que usted se va a comer. Y utilizan la caloría, pero esa es caloría con C mayúscula. Bueno, entonces vamos a ver cómo calcular calor, ¿verdad? Ya que sabemos que es transferencia de energía, cómo calcular calor. El calor lo vamos a eh, eh, calcular utilizando una cantidad que se llama calor específico. El calor específico es una cantidad que es característica del material. Entonces yo puedo calcular el calor, que lo voy a denotar con la letra mayúscula Q, como MC por delta T. Y el calor específico es esta C minúscula. Ese calor específico es característico de cada sustancia. Entonces ahí en el libro le dan una tabla de calores específicos de diferentes materiales. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el oro, o también, por ejemplo, líquidos. Y también está el calor específico en gases. Pero ahí sobre todo le dan sustancias sólidas o líquidas. Por ejemplo, el calor específico del aluminio es 900 joules entre kilogramo por grado Celsius. Y se han hecho muchas mediciones, ¿verdad? Y siempre para el aluminio se obtiene el mismo resultado, ¿verdad? Entonces hay métodos químicos o físicos para calcular ese calor específico. Y siempre va con pequeñas diferencias, ¿verdad? De un experimento a otro se obtiene el mismo valor, que son aproximadamente 900 joules entre kilogramo grados Celsius. ¿Ok? Observen que también podría ser que le aparezca, dependiendo del libro, 900 joules entre kilogramo y el Celsius, la bolita se la pasan del otro lado. Que ya habíamos dicho que eso lo que significa es que se refiere a un cambio. Entonces esto también puede aparecer así, 900 joules entre kilogramo K, Kelvin. Entonces, cuidado, no hay que hacer ninguna conversión. Recuerden aquello de que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. ¿Y de dónde estoy sacando estas unidades? Bueno, de despejar la C. Vean que la C es Q entre M por delta T. Pues las unidades de C son joules arriba, ¿verdad? Kilogramos abajo por grados Celsius. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculo yo esa transferencia de energía? Pues de esta manera, M es la masa de la sustancia, ¿verdad? La masa que puede ser un sólido, imagínense un cubo o un cilindro de cobre, ¿verdad? De cierta masa, el calor específico del cobre, de ese material, ¿verdad? Y el delta T, es decir, el cambio de temperatura al que es sometido, para que se dé esa transferencia de energía. ¿De acuerdo? Entonces, vean que si delta T es negativo, ¿qué estamos diciendo? Que el sistema está cediendo calor, ¿verdad? En cuyo caso, si se trata de un cilindro de cobre, se está enfriando. Y si delta T es positivo, lo que estamos diciendo es que el sistema absorbe calor, en cuyo caso el cilindro se está calentando, es decir, está aumentando su temperatura. ¿Ok?
Pero vean que para que se dé esa transferencia de calor, ¿verdad? Del sistema al entorno o al revés, pues tiene que haber una diferencia de temperaturas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol etílico, el componente que usan para el componente activo, ¿verdad? De todas las bebidas alcohólicas, el C del alcohol es 2400 Joule entre kilogramo por grado Celsius. Ese es el valor en estado líquido, ¿verdad? Obviamente. 2400 Joule entre kilogramo grado Celsius. Ok. Bueno, entonces hay un principio o una ecuación más bien, ¿verdad? Que se llama hay una ecuación que se llama la ecuación calorimétrica. Calorimétrica. O también le dicen el principio de calorimetría, ¿verdad? La calorimetría es una rama de la termodinámica que lo que estudia son los balances de calor, es decir, las transferencias en un sistema eh, desde el sistema hacia el entorno o viceversa, ¿verdad? En un sistema aislado, ¿verdad? Entonces, la ecuación de calorimetría lo que dice es que la suma de todos los calores en un sistema aislado tiene que ser igual a cero. Esto funciona en un sistema aislado. Entonces, el sistema aislado, donde se usa esta ecuación, es un calorímetro. El calorímetro, el que está en el laboratorio, ¿verdad? Simplemente es un vaso de metal que tiene adentro otro vaso de plástico, ¿verdad? Y tiene una tapa. O sea, tiene una tapa que lo que cubre la parte de arriba y por aquí tiene un orificio para meter un termómetro y otro orificio para meter un agitador. Y por aquí un termómetro. Ok, entonces en un calorímetro lo que uno hace en el laboratorio es que hace una mezcla, ¿verdad? Es decir, echa hielo, puede echar agua, puede agregar sal o puede inclusive agregar alguna pieza, ¿verdad? De algún metal conocido, por ejemplo, cobre o aluminio, ¿verdad? Y se tapa, ¿verdad? Entonces, al taparse y al tener una doble pared, pues funciona como un sistema aislado. Es decir, evita que el calor, que las transferencias de calor se den desde el sistema, que es el interior, hacia el entorno, que es lo que rodea el calorímetro. Entonces la idea en estos experimentos es que después de que uno echa el hielo, echa agua, es decir, hace la mezcla, lo agita, ¿verdad? Lo agita con el agitador para homogenizar la mezcla y con el termómetro registra la temperatura de equilibrio. Y conociendo la temperatura de equilibrio y otros detalles experimentales, uno puede saber, por ejemplo, la masa de hielo que se agregó o la masa de hielo que se fundió o la cantidad de agua agregada, etc. Entonces, en un calorímetro se cumple esto. La suma de calores o el calor neto es igual a cero, ¿verdad? Y el sistema está aislado porque el calorímetro está sellado. Eventualmente, el hielo que agregamos, aunque esté tapado, se va a derretir, se va a fundir, ¿verdad? Porque no va a permanecer completamente sólido siempre, ¿verdad? Es decir, el calorímetro, por más sellado que esté, tiene fugas, ¿de acuerdo? Y entonces, eventualmente ese hielo se funde. Entonces, vean que un calorímetro es como
como un termo, ¿verdad? Donde uno guarda, por ejemplo, una bebida caliente, ¿verdad? Un termo sirve para guardar un té o un café, pero es decir, no siempre va a estar caliente, ¿verdad? Es decir, usted ya después de cierto tiempo, ¿verdad? Lo destapa y ya va a notar que ese café ya está prácticamente frío, dice uno, ¿verdad? O está tibio, ¿verdad? Porque realmente ese termo no es un sistema aislado totalmente perfecto, ¿verdad? Siempre van a haber fugas, ¿verdad? O una hielera, ¿verdad? Una hielera, usted puede agregar hielo, tapa, ¿verdad? Cierra y se mantiene cierto tiempo el hielo ahí, ¿verdad? Enfría lo que usted necesita, ¿verdad? Las bebidas, pero, es decir, al final del día, si usted dejó la hielera ahí, cuando usted la va a abrir, lo que hay es agua y usted la toca, ¿verdad? Y está fría, sí, pero el hielo se fundió, ¿verdad? Eso es porque, pues la hielera no es un sistema aislado perfecto, ¿verdad? Entonces, como quiera, hay transferencias de calor desde el sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema, ¿verdad? Es decir, si usted pone la hielera ahí en la playa, ¿verdad? Y la deja al puro sol, por más hielo que tenga eso, al rato lo que usted tiene es agua, ¿verdad? Por eso la gente llega y se busca una palmerita, ¿verdad? Una sombra ahí para poner la hielera, porque saben que le dura un poco más el hielo dentro sólido, ¿verdad? Porque definitivamente van a haber transferencias de calor desde el entorno, lo que rodea la hielera, hacia el sistema, que es donde está el hielo con la bebida, ¿verdad? Bueno, pero nosotros aquí en física suponemos que es un sistema aislado y que en el momento en que se está estudiando, que se agita la mezcla eh, y que se logra la temperatura de equilibrio, no hay transferencias de energía. Entonces, esta ecuación la vamos a usar para resolver esos problemas. Por ahí después vamos a hacer uno, ¿verdad? Son los famosos problemas de mezclas, que echan varias cosas en el calorímetro y entonces le piden algún dato en particular, qué sé yo, eh, no sé, la temperatura de equilibrio de la mezcla o la temperatura de alguno de los componentes que se agregó a esa mezcla. Bueno, eso se llama la ecuación calorimétrica y el principio que rige esa ecuación se llama el principio de calorimetría. Eh, como les digo, la calorimetría es una rama de la termodinámica que tiene mucho detalle experimental. Bueno, entonces el calor dijimos que ya se puede calcular así, ¿verdad? Como mc por delta T. Bueno, la otra forma de calcular calor es debido a los cambios de fase. Ese es el otro detalle. Y ese calor ahora se llama el calor latente. Calor latente. ¿Okay? El calor latente está relacionado o lo estudiamos cuando hay cambios de fase. Recuerden que los cambios de fase eh, son cambios físicos, ¿verdad? Es decir, no se altera la naturaleza química de la sustancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo hielo sólido, se funde y se convierte en agua en estado líquido y esa agua se vaporiza y se convierte en vapor de agua en estado gaseoso. Okay, entonces aquí tengo hielo, aquí tengo agua y aquí tengo vapor de agua. Pero sigue siendo agua. O sea, químicamente es H2O. Simplemente que experimentó un cambio de fase. Entonces, cuando hay un cambio de fase, hay una transferencia de calor. ¿Ok? Y hay de por medio un calor que se llama un calor latente. Y el calor latente, al igual que el calor específico, es característico de cada sustancia. ¿Ok? El agua tiene un calor latente, el hielo tiene un calor latente, el cobre tiene su propio calor latente y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, calor específico y calor latente son cantidades que son características del material. ¿Cómo llamamos al calor latente? El calor latente vamos a utilizar la letra mayúscula L. Y en el
libro hay una tablita, igual que la tablita de calores específicos, que les digo que está ahí en el mismo capítulo. También hay una tablita sobre calores latentes, pero digamos, el que más se usa son los del agua, que son los más conocidos. Entonces, en el caso del agua, pues los que más se necesitan son el calor, el de fusión. Hay dos para el agua, que son el L de fusión y el L de vaporización. ¿Okay? Entonces, en el caso del agua, el de vaporización es 2.26 por 10 a la 6. 2.26 por 10 a la 6 joules entre kilogramos. No entre Kelvin, entre kilogramos. Y el de vaporización, perdón, este va aquí, 2.26 por 10 a la 6 joule entre kilogramo. Y el de fusión es 3.33 por 10 a la 5 por 10 a la 5 joule entre kilogramo. Entonces ahí están los dos calores que más se van a trabajar aquí. Si no, en un enunciado le tienen que dar el calor latente. O sea, porque, es decir, no se pueden conocer todos. O referirlo a la tabla del libro para que lo use. Entonces, ¿cómo se Perdón, no veo el de vaporización, dice 2.26, es que no veo el primer dígito. Sí, es que el marcador ya está diciendo adiós. Gracias. 2.26 por 10 a la 6 joule entre kilogramo. Vean que la diferencia de los exponentes, ¿verdad? No es un error. El de fusión es una potencia de base 10 menor, ¿verdad? El de fusión es 333 por 10 a la 5 y el otro es 226 por 10 a la 6. ¿Cómo se calcula o cómo está relacionado con el calor? Bueno, ahora el calor se calcula como M por el L, en donde ese L puede ser el L de fusión. Si, por ejemplo, el hielo que se funde y se convierte en agua, aquí sería el L de fusión. O también puede ser el L de vaporización, que es agua en estado líquido que se convierte en vapor de agua. Entonces ahí usaríamos el L de vaporización. Igual, este Q usualmente se le pone aquí un más y menos para recordar que puede ser el calor cedido por el sistema, si es negativo, o el calor absorbido. Entonces, si voy en esta dirección, es cedido, ¿verdad? Vean que el hielo se funde y al fundirse cede calor, se convierte en agua. El agua se vaporiza y al vaporizarse cede calor y se convierte en vapor de agua. ¿Ok? Pero si voy para acá, o sea, si tengo vapor de agua y lo condenso, lo convierto en agua. Entonces el sistema absorbe calor. Y si tengo agua y ahora la solidifico, entonces se convierte en hielo. Entonces, para acá, de izquierda a derecha, los L son positivos. Y en sentido contrario, los L son negativos. ¿Está bien? Ahora, vean que aquí no es lo mismo evaporar que vaporizar, ¿verdad? Cuidado. Para vaporizar, yo tengo que llevarlo a 0 grados, a 100 grados Celsius, ¿verdad? Cuando yo tengo agua en estado líquido y la vaporizo es porque la llevé al punto de vaporización, que son 100 grados Celsius. Pero para evaporar no necesito llevarlo a 100 grados Celsius. Por ejemplo, en la ropa, usted la lava y, es decir, y si la tiende por ahí, si la cuelga ahí en algún sitio, la ropa se va a secar, pero no a 100 grados Celsius, ¿verdad? A la temperatura ambiente. Eso es evaporación, ¿verdad? No es lo mismo que vaporización, ¿verdad? Entonces aquí este calor se llama el calor de vaporización. El calor
calor latente de vaporización. Entonces vean que en el caso del calor latente, uno se puede ayudar con una gráfica, ¿verdad? Donde el origen es el cero. Entonces yo puedo tener una sustancia que esté por debajo de cero, que esté, por ejemplo, a menos 20 grados Celsius. Sabemos que es hielo, ¿verdad? Por ejemplo, si es agua y me dicen que tengo hielo en un congelador a menos 10 grados Celsius o a menos 20 grados Celsius, eso es hielo, no hay duda, ¿verdad? Ok, entonces yo lo puedo llevar hasta cero. Ok, y ahí ocurre el cambio de fase, que es esta línea horizontal que estoy dibujando. Ok, y luego de aquí lo puedo pasar a otra temperatura. Por ejemplo, lo puedo llevar a 50 grados Celsius. ¿Verdad? Ya yo sé que esto es agua aquí, porque entre 0 y 50 es agua líquida ya, ¿verdad? Y lo puedo seguir subiendo hasta que lo llevo a 100. Y a partir de 100, ya yo sé que hay otro cambio de fase, que es esta otra línea horizontal, ¿verdad? Entonces las líneas horizontales corresponden a los cambios de fase. Ok, entonces esta gráfica es temperatura versus energía. La energía invertida para que ocurra el cambio de fase. Entonces vean que hay dos cambios de fase, ¿verdad? El que es en 0 y el que es en 100, ¿verdad? Aquí el hielo pasa a ser agua líquida y todo esto es agua, ¿verdad? Y cuando llega a 100 y pasamos del 100, pues ya lo que tenemos es vapor de agua, ¿verdad? Lo que tengo ya ahora es agua en estado gaseoso. Entonces vean que en los cambios de fase, ¿qué característica podemos observar? Viendo esta gráfica de temperatura versus energía. Es una pregunta que la hacen en la plataforma. Una característica de un cambio de fase es la siguiente. Y entonces le comienzan a dar un montón de opciones. En un cambio de fase, la temperatura que observan se mantiene como constante. Véanlo aquí. Los cambios de fase son líneas horizontales, como que si fuera una función constante. Y las gráficas o los tramos donde hay pendiente son aquellos donde hay cambios de temperatura, donde hay un delta T. Porque yo necesito llevar la sustancia de 0 a 50, o de 50 a 100, o aquí la tengo que llevar de menos 20 a 0. ¿Ok? Entonces, en los cambios de fase, la temperatura se mantiene constante en el momento en que ocurre el cambio de fase. Entonces ya tenemos dos formas de calcular calor. MC delta T debido a un cambio de temperatura. Por ejemplo aquí, todas las líneas que tienen pendiente es un MC delta T. Ese MC delta T puede ser positivo o negativo, dependiendo de quién, dependiendo del signo del delta T. ¿Verdad? Eso va a decir si el sistema cede o absorbe. Y el otro caso es debido a un cambio de fase. Y también es M, puede ser positivo y negativo, ¿verdad? Dependiendo del sentido en el que ocurra el cambio de fase, ¿verdad? Si primero la sustancia se funde y luego se vaporiza, o al revés, está en vapor y se condensa y se convierte en líquido, y el líquido se solidifica y se convierte en sólido. Entonces vean que en mezclas, ¿verdad? Cuando uno tiene un calorímetro que le echó agua, hielo, ¿verdad? Algunos de esos calores son debidos a un cambio de temperatura y otros calores son debidos a un cambio de fase. Cuando yo echo el hielo, agrego el hielo en agua, pues él comienza a fundirse, ¿verdad? Si queremos enfriar una bebida, pues le agregamos hielo, ¿verdad? Y observamos que el hielo comienza
comienza a fundirse, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se funde, hay una transferencia de energía, ¿verdad? Pero es debido a un cambio de fase, porque el hielo sigue siendo agua, solamente que ahora está líquido. ¿De acuerdo? Entonces, en mezclas, solo podemos calcular el calor por dos posibilidades, o debido a dos situaciones. Un cambio de temperatura o un cambio de fase. ¿Ok? Y en los cambios de fase, la temperatura se mantiene constante. Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos cómo calcular calor, ¿verdad? Con estas dos posibilidades, en donde M es la masa que experimenta el cambio de temperatura, ¿verdad? Y M es la masa que experimenta el cambio de fase. ¿Ok? Pueden ser la misma, ¿verdad? Puede ser hielo que usted agregue en agua. Y no solo hay una transferencia de calor por un cambio de temperatura, sino también hay una transferencia de calor porque el hielo se está fundiendo. ¿De acuerdo? Entonces, podrían ser que sea la misma masa en un mismo problema, ¿verdad? O en una misma mezcla. Ahora, la otra cosa es, ya vimos cómo calcular calor. Ahora queremos ver cómo calcular trabajo en termodinámica. Entonces, vean que en física 1 nos dijeron que el trabajo es la integral de la fuerza f de x de x, ¿verdad? Desde la posición inicial a la posición final. Eso era trabajo en mecánica, ¿verdad? Ahora en termodinámica el trabajo es el negativo de la integral de P de V, donde la P es presión y el V es volumen, desde un volumen inicial a un volumen final. Entonces esta es presión, y esa presión tiene que estar en función del volumen para poder hacer la integral, ¿verdad? Entonces vean el parecido, ¿verdad? Vean el análogo, cómo calcular trabajo en mecánica y cómo calcular trabajo ahora en termodinámica. Y ese menos que salió ahí, ¿de dónde salió ese menos? Bueno, resulta que ahora que veamos la primera ley, les digo que la historia de ese signo. Ese signo básicamente se refiere al hecho de que lo que les había dicho, el sistema puede efectuar trabajo sobre el entorno o el entorno puede efectuar trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Entonces, a eso se debe el signo. Entonces, este signo que ustedes ven ahí se coloca para luego ayudarnos a dar una interpretación de lo que está ocurriendo. O sea, porque muchas veces le preguntan, ¿quién hace el trabajo? ¿El sistema o el entorno? Entonces, para eso necesitamos el menos, para luego ayudarnos a concluir qué fue lo que ocurrió. Si fue que el cilindro, si fue que el pistón, el gas se expandió y entonces levanta el cilindro, perdón, el émbolo, ¿verdad? O el pistón, o más bien es un agente externo desde afuera, una fuerza que hace que el pistón descienda. Entonces, ese signo nos ayuda a, ¿cómo se dice?, a interpretar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a calcular trabajo en termodinámica. Necesitamos conocer la presión en función del volumen, ¿verdad? Vean que es necesario. De lo contrario, no se puede hacer la integral. Al igual que en física 1, necesitábamos conocer la fuerza en función de quién, de la posición, de la X, ¿verdad? Para poder hacer esa integral y calcular lo que me estuvieran pidiendo, ¿verdad? Energía cinética, fuerza, no sé más. Aquí similar, ¿verdad? Para calcular ese trabajo necesito la presión en función del volumen. Bueno. Bueno, entonces vean que ya tenemos ¿cómo se dice? Cómo calcular calor y trabajo. Entonces ya con esto ya podemos pasar a definir la primera ley. Pero antes voy a ver un tema que está relacionado con trabajo, que es los diagramas PV.
Y en la plataforma, pues hay preguntas de eso, ¿verdad? Diagramas PV. Un diagrama PV simplemente es una gráfica de presión en función del volumen. Eso es todo. Solamente que esa función arbitraria, pues tiene una trayectoria. Por ejemplo, así. Entonces va del volumen inicial al volumen final. Y a esa gráfica, a esa función, le ponen una flechita. Esa flechita puede ir para arriba, como la estoy haciendo ahí, o puede ser que vaya en sentido contrario. Entonces vean que esa flechita, en este caso, le está diciendo, por ejemplo, que el gas se está dilatando. ¿De acuerdo? Porque vean que está yendo de un volumen inicial, que es claramente menor, a un volumen final. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que el gas en el cilindro lo que hace es que el pistón inicialmente estaba por aquí, volumen inicial, se calentó, ¿verdad? Se le aplica, se calienta de alguna manera con algún mechero o con algún mecanismo que le provea calor y resulta que ahora el cilindro, el pistón en el cilindro se levanta hasta un volumen final. ¿Lo ven? Entonces eso es lo que significa aquí este gráfico. Y el área bajo la curva, bajo la función, ¿verdad? Con el concepto, con la definición de integral, ¿verdad? Que conocemos de cálculo, es el trabajo. Entonces por eso el trabajo es el negativo de la integral de P de U. Entonces vean que también el trabajo es área bajo la curva. Entonces también puede ser que le den una gráfica en la plataforma con una área sombreada y entonces calculando el área uno puede calcular el trabajo. Y una vez que tiene el trabajo, pues puede proceder a hacer cualquier otro cálculo, ¿verdad? Pero vean que entonces, igual que en física 1, el área bajo la curva es el trabajo. ¿Ok? Y manteniendo el convenio de que aquí hay menos, ¿verdad? Entonces, vean lo que pasa. Vean qué pasa con el menos ahora. Si se trata de una expansión, ¿el trabajo cómo es? Aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Que el gas se expanda. Si es una expansión, vamos de un volumen final, de un volumen inicial a un volumen final. Y el volumen final es mayor que el inicial. ¿Cierto? Entonces, si yo evalúo estos límites, esta cantidad me va a dar positiva, pero aquí afuera hay negativo. Quiere decir que cuando hay una expansión, el trabajo es negativo. ¿Ok? Y cuando hay una compresión, es al revés, ¿verdad? El volumen inicial es mayor que el volumen final, entonces el trabajo es positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, porque esa integral va a dar negativa, pero con el negativo de aquí queda positivo. Entonces ahí tenemos ya la interpretación, ¿verdad? De este signo. Cuando es una expansión, el trabajo es negativo. Y una expansión es trabajo que hace ¿quién? El sistema sobre el entorno. Y cuando es trabajo positivo, es porque es el entorno el que está realizando el trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Una fuerza externa está haciendo que el pistón descienda y comprima el gas. Entonces una compresión es trabajo positivo y una expansión es trabajo negativo. Con este convenio, ¿verdad? Poniendo el menos aquí. Algunos libros, no sé, no recuerdo ahora mismo, pero algunos libros no le ponen el menos. Por si lo están leyendo de algún otro libro, si ustedes ven que aquí no está el menos, esta interpretación está al revés. ¿De acuerdo? Si no está el menos, quiere decir que el trabajo negativo es una compresión y el trabajo negativo sería una expansión.
Por eso mejor trabajenlo con el convenio del CERVE, ¿verdad? Que el CERVE le pone un menos y entonces ahora sí. Negativo es expansión y positivo es compresión. Entonces, de ahí la importancia de la flecha. De ahí la importancia de la flecha. Porque también le podrían decir que la curva es así, que viene así, por ejemplo, desde un volumen inicial a un volumen final. Entonces ven que la flecha viene ahora en sentido antihorario. Aquí es, bueno, viene en este sentido, en sentido contrario, ¿verdad? Entonces me está diciendo que el gas se está comprimiendo, ¿verdad? Desde un volumen final a un volumen inicial. Pues por eso estos diagramas PV tienen mucha información, ¿verdad? Cuando uno ve la gráfica, enseguida hay que fijarse en esto, en la flechita, ¿verdad? Y recordar el convenio del libro, ¿verdad? Que le pone un menos al trabajo. ¿Ok? Para entonces poder, ¿cómo se dice? Concluir qué está ocurriendo. Bueno, entonces, ya ahora con esto sí ya podemos definir la primera ley de la termodinámica. Vean que el capítulo, este es el momento en donde ya podemos definir la primera ley. Ya sabemos cómo calcular calor y cómo calcular trabajo. Pues ahora sí, vamos a ver la primera ley. La primera ley de la termodinámica dice que el delta U es igual a Q más W. Esa U que ustedes ven ahí se llama energía interna. La energía interna está asociada con la configuración del sistema. Es decir, la configuración de un gas, por ejemplo. Está muy relacionada con, digamos, la configuración a nivel molecular del gas, ¿verdad? Entonces, ese delta que ustedes ven aquí es cambio de energía interna, ¿verdad? Entonces, esto se puede escribir como energía interna final menos energía interna inicial. Y esto es igual a Q más W. Entonces, en el Selwyn, en la primera ley, le ponen más, porque el trabajo lo están calculando con un menos. Está bien. Pero en algunos otros libros, ¿verdad? Que el convenio lo cambien, si le ponen menos, si ustedes ven la ley así, Q menos W, ya el menos está incorporado. ¿De acuerdo? Entonces, si uno quiere calcular el trabajo, es la integral de P de U, sin el menos. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Si utilizan la primera ley como Q más W, el trabajo tienen que calcularlo con el negativo, delante de la integral. Y si utilizan la primera ley como Q menos W, esa integral la trabajan positivo. ¿Cuál usar? Cualquiera. Cualquiera le da el mismo resultado. Solamente que la interpretación cambia con aquello que dijimos de que si es el sistema que hace trabajo sobre el entorno o al revés. ¿Ok? Entonces, ese es el único detalle. Pues para efectos de una pregunta, en la plataforma que sea conceptual, pues habrá que usar el convenio Q más W, que es el convenio del libro, ¿verdad? Salvo que en el enunciado de la pregunta le indique qué convenio utilizar. ¿Okay? Pero para efectos de números, a la hora de calcular, se supone que le tiene que dar lo mismo. Solamente que la diferencia es un signo. Y entonces lo que pasa en esto es que, como ustedes imaginarán, las preguntas en la plataforma, pues le ponen, si la opción da 9, le ponen el 9 y el menos 9. Entonces lo dejan ahí, ¿verdad? Uno dice, ¿cuál es?
¿verdad? Eso es lo primero que el estudiante se pregunta. Entonces, cuidado, hay que ver los datos del problema para ver cuál es el convenio que se está trabajando, ¿verdad? El del libro, el oficial, es Q más W. Entonces, me imagino que las preguntas en la plataforma están pensadas usando el convenio del libro, que es de donde se supone todo el mundo va a leer el material, ¿verdad? Sin embargo, hay otros libros que tienen el convenio Q menos W. Entonces, cuidado, hay que no se nos vaya a ir un signo, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la primera ley. Ahora, la otra cosa que se me olvidó es que el Serway utiliza la U, la usa como energía interna. Es decir, esa U, ellos la llaman E con un subíndice INT. Entonces, la primera ley en el Serway aparece así: cambio de la energía interna es igual a Q más W. Entonces, la mayoría usan una U, pero pues ahí en el Serway decidieron ponerle energía interna así. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, en lo que nos queda de tiempo, algunas aplicaciones de la primera ley. Eh, aplicaciones. Primera ley. Si se trata de un proceso cíclico, un proceso cíclico es un proceso que en un diagrama PV es cerrado. Es algo así. El punto inicial coincide con el punto final. Entonces, en un proceso cíclico, el cambio de la energía interna es cero. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el cambio es energía interna final menos energía interna inicial. Y si el punto inicial y el final son el mismo, pues entonces ese cambio es cero. Esa diferencia es cero. O sea, ambas energías internas son iguales. Resulta que la energía interna depende del estado inicial y del estado final, y no de la trayectoria. ¿Ok? O sea, a la energía interna no le interesa si esta trayectoria es una curva o es una línea recta o es un zigzag, no importa la forma de la trayectoria. Lo que interesa para calcular la energía interna es el punto inicial y el punto final. Y si los dos son el mismo, pues entonces ambas energías internas son iguales. Por lo tanto, en un proceso cíclico, el cambio de la energía interna es cero. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el Q es el Q del ciclo es igual al negativo del W del ciclo. ¿Ok? Eso es un proceso cíclico. También está el caso de un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante. Ese proceso a temperatura constante se llama un proceso isotérmico. Isotérmico. Cuando escuchen esa palabra, quiere decir que la temperatura es una constante. ¿Ok? Y entonces, en este caso, recuerden que del gas ideal
pues vean que P es igual a nRT sobre V. Ok, entonces, ¿cómo calcularía yo el trabajo en un proceso isotérmico? Sería entonces algo así. Sería la integral, el negativo de la integral de N RT de V entre de V inicial a V final. ¿Verdad? Porque en el caso de un proceso isotérmico es una gráfica así, una gráfica que va cayendo así, en una gráfica presión-volumen. Entonces la temperatura es constante y lo que cambia es el volumen, desde un volumen inicial a un volumen final. Entonces, haciendo aquella integral, vean que el nRT es constante, ¿verdad? Lo puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral de dV desde V inicial a V final. ¿Y esa integral qué sería? La integral de dV sobre V. ¿A qué se parece? Es la integral de dx sobre x, ¿verdad? Que ese es el logaritmo natural de valor absoluto de x más c, ¿verdad? Entonces, el trabajo en un proceso isotérmico es igual a menos nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Le quito el valor absoluto, porque aquí el valor absoluto no tiene una connotación física para el problema. Es decir, el valor absoluto más se refiere a una propiedad matemática de la función como tal. Pero aquí en física no utilizamos el valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque esos volúmenes, ese cociente tiene su propia interpretación, ¿verdad? Puede tratarse de una expansión o de una compresión. Y aquí tengo ya cómo calcular el trabajo en un proceso isotérmico. Un proceso que es a temperatura constante. Pues resulta que en un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna también es cero. O sea, el delta de la energía interna es cero. Pero es cero porque ahora la temperatura es constante. No porque los puntos inicial y final coinciden. Entonces, en un proceso isotérmico, también el cambio de la energía interna es cero y entonces el Q, pero el Q del proceso isotérmico únicamente es igual al negativo del trabajo del proceso isotérmico. Entonces vean que en un proceso isotérmico el trabajo yo lo calculo así, pero el calor tiene el mismo valor. Entonces si por ejemplo el trabajo es, por decir un ejemplo, menos 12 joules, ¿verdad? O 12 joules positivo, por ejemplo, el calor sería ¿cuánto? Menos 12 joules. O sea, uno es el inverso del otro. Digo, en signo. De manera de que cuando se sumen, me dé que cero. Pero cuidado estas fórmulas, ¿verdad? Vea, esta y esta son distintas, ¿verdad? Este Q es el Q del ciclo. O sea, es el calor de todo el ciclo. Aquí está la suma de todo. Es el calor neto. Los calores cedidos y los absorbidos. O sea, esto es una suma de todos los calores en el proceso cíclico. Lo que cede, lo que absorbe, lo que pierde, lo que gana. Y el trabajo es el trabajo neto del ciclo. ¿Ok? La suma de los trabajos. Y aquí no, aquí es el calor únicamente en el proceso isotérmico. Y ese W es el W en el proceso isotérmico. Entonces, cuidado, no confundan esto con esto, ¿verdad? Entonces, estos ceros son distintos, ¿verdad? El cero del proceso cíclico es distinto al cero del proceso isotérmico. El cero del proceso cíclico es porque los puntos inicial y final coinciden y la energía interna solamente depende del punto inicial y del punto final para evaluarla. Y como solo depende de esos puntos y son iguales, las energías internas son iguales. ¿Ok? Aquí, en este cero, no es que la energía interna sea igual, sino que lo que pasa es que la temperatura es constante. Y en un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Y al ser constante, pues da el mismo valor, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos ceros, ¿verdad? Son distintos, ¿verdad? Y hay preguntas conceptuales en la plataforma, que no los vayan a confundir, ¿verdad?
Ok, bueno, entonces, y para ir acabando, hay dos procesos más, bueno, tres procesos más. Eh, son cinco procesos, ¿verdad? Llevamos el cíclico y el isotérmico. Voy a terminar de ver esto para que quede para ya visto a la hora de hacer algún problema. También está el proceso isocórico, que también le dicen isovolumétrico. El proceso isocórico, el volumen es constante. Entonces, en una gráfica, un diagrama PV, es una línea horizontal, que puede ser que la flecha vaya para arriba o vaya para abajo, pero es una línea horizontal, o sea, ocurre a un volumen constante. ¿Ok? Entonces vean que no hay área bajo la curva, ¿verdad? Y el trabajo es área bajo la curva. Entonces, en un proceso isocórico, el trabajo siempre es cero. Por lo tanto, el cambio de la energía interna en un proceso isocórico es simplemente igual al trabajo. Entonces, el signo que tenga el trabajo también lo tiene el cambio de la energía interna, ¿verdad? Entonces, aquí vean que el cambio de la energía interna ahora es que es el negativo de P de V por dV, desde V inicial a V final. Entonces, vean que es un proceso en donde yo evalúo el cambio en la energía interna directamente a través del trabajo. ¿Okay? Y es el caso en donde el pistón no se mueve. O sea, en el laboratorio tenemos el contenedor y el pistón está fijo. Se mantiene en una posición fija de manera de que al gas se le puede meter presión, se puede enfriar, se puede calentar, se le pueden hacer un montón de cosas, pero el volumen se mantiene constante. ¿Okay? Eso es un proceso isocórico. Y también está el proceso isobárico. El proceso isobárico es el proceso en donde la presión es constante. Entonces ahora en el diagrama PV es una línea horizontal donde la flecha puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el trabajo es el área bajo la curva. Pero vean que la curva ahora, el área es un rectángulo. Pues aquí el trabajo ahora en un proceso isobárico, al ser la presión constante, yo la puedo sacar de la integral. Y me queda ahora que el trabajo isobárico es menos P por delta V. Entonces vean que ahora el cambio de la energía interna es el calor menos P delta V. Y esa sería la formulita para calcular cambio de energía interna en un proceso isobárico. Entonces, mientras que se realiza el proceso isobárico, el sistema puede absorber calor, ¿verdad? O puede cederlo. O sea, puede entrar calor o puede salir, ¿verdad? El volumen se puede cambiar. De hecho, se va a cambiar. Y entonces en ese cambio, el gas se calienta o se enfría. Pero se mantiene ahora la presión constante. O sea, es el caso en donde todos los manómetros del contenedor se fijan. Ahora se controlan con un software que está conectado a un sensor y lo que se le da la orden al software es que mantenga los manómetros fijos. Y entonces usted puede comenzar a calentar el gas, mandarle lo que sea una descarga eléctrica, o sea, puede hacerle lo que quiera, pero todos los manómetros están fijos, ¿verdad? Para mantener la presión constante. Bueno, y el último caso, y ya con esto termino, es el proceso adiabático. Proceso adiabático. El proceso adiabático es el proceso en donde no hay transferencia de calor. O sea, es el caso donde tenemos, por ejemplo, un calorímetro.
que está tapado y que está aislado, ¿verdad? Es decir, el calor no fluye ni del entorno hacia el calorímetro ni hacia afuera. ¿De acuerdo? Ya sabemos que eso no es completamente cierto, ¿verdad? El calor, como sea, escapa, ¿verdad? El flujo de calor escapa, pero suponemos que el sistema está aislado. Y entonces el Q es cero. Entonces, en un proceso adiabático, el calor es cero. ¿Ok? Y la primera ley de la termodinámica queda entonces así. Cambio de la energía interna es igual a W, nada más. ¿Ok? Aquí lo puse, vean, aquí lo dije mal. En el proceso isocórico el trabajo es el que es cero. Y aquí yo puse trabajo y aquí es calor. Porque esto es Q más W. ¿De acuerdo? Ahí lo dije mal. En el proceso isocórico lo que es cero es el trabajo. Entonces el cambio de la energía interna es igual al calor. ¿Ok? Y aquí es donde ocurre este caso, que es igual al trabajo. Entonces aquí el cambio de la energía interna es el negativo de la integral de P de V de V. ¿Ok? Entonces proceso isocórico, volumen constante, trabajo cero. Cambio de energía interna igual a Q. Y en el proceso adiabático lo que es cero es el Q. Entonces ahí sí es igual al trabajo, que sería el negativo de la integral de P de V. Entonces, estos son los 5 procesos que más nos interesa ver en termodinámica. Por supuesto, hay muchos más, pero digamos, estos son los más conocidos, que son esos 5 que hay que sabérselos, ¿verdad? La parte conceptual aquí es muy rica, es decir, hay mucha pregunta conceptual, así que distinguirlos bien, ¿verdad? El proceso cíclico, el isotérmico, el isovolumétrico, que también le dicen isocórico, el isobárico, que es presión constante, y el adiabático. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de ellos hay una forma de la primera ley de la termodinámica. Bueno, jóvenes, me quedó un tema sin ver todavía, que es lo de mecanismos de transferencia del calor, que es la última sección del libro. Entonces, el plan mío es el lunes dedicarme a hacer problemas de primera ley, lo que hemos visto, ¿verdad? Mezclas, los procesos, y de paso ver tema que falta y a ver si nos da tiempo de hacer un problema de eso el lunes. Entonces, quedaríamos aquí por hoy y entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Alguna pregunta? Está bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Ok. profe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, pura vida, con gusto. Hasta luego.